El diseño humano está limitado por defecto y es justamente este defecto el que te permite nuevas captaciones, dependiendo de cómo las proceses en modo inconsciente o en modo consciente, podrás modificar los códigos de tu propio diseño como humano. Estamos afirmando que el ADN es una configuración con una estructura muy estable, pero al mismo tiempo mutable, en función de la conciencia, configuración subatómica, que sean capaces de implicar desde sus identidades particulares, así como del alma, la configuración atómica, podrá modificarse la base molecular, el cuerpo físico. Estamos mostrando cómo es la dinámica que opera al humano, porque una vez comprendida es imposible no hacerse responsable de la propia realidad. Son creadores de su propia realidad y esta afirmación es literal. En la quinta dimensión es un estado del ser en el cual se empieza a comprender esta dinámica de una manera más cabal y la vida se experimenta desde paradigmas muy diferentes. Este es un extracto de la novela Selegna, un habitante de quinta dimensión, y viene muy al pelo para el tema del que quería hablar hoy, que es ni más ni menos que el tema del ADN. Ahora mismo que el que más y el que menos está preocupado o estamos preocupados con todo este tema de la vacuna y los efectos que va o que puede ocasionar en nuestro ADN, puesto que ya se sabe que es un medicamento ARN. ¿Qué significa esto? El ARN es una información para el código del ADN. Dándole una visión un poco diferente, vamos a ver qué significa esto y qué puede suponer toda esta situación respecto de nuestro ADN. La palabra ADN suma 19, entonces estamos hablando de que es un receptor, es una secuencia receptora para un propósito que tiene que ver con una recreación de circuitos para una recreación de un propósito, y es un propósito básico de vida, es una recreación de un propósito que queda instalado en una memoria, porque todo lo que quede instalado en este código de ADN es lo que va a determinar nuestra fisiología, pero más allá de nuestra fisiología, en este código se guardan memorias que todavía la ciencia no entiende, pero que sin embargo están ahí muy claramente establecidas. Y son memorias que tienen que ver con clanes familiares, y luego son características particulares y personales que nos hacen únicos, que nos dan atributos que solo tú tienes o solo yo tengo, ¿no? Y todo esto todavía no se comprende demasiado bien. No se asume porque no se comprende todo el potencial escalar que contiene este diseño de ADN. Porque si bien se detecta en una base molecular física, lo cierto es que contiene códigos, información de otras bases que también son atómicas y subatómicas. ¿Puedo yo de alguna manera interactuar con mi propio código de ADN para que éste se transforme y evolucione? Esto es una pregunta interesante y vamos a intentar darle, si no una respuesta, sí por lo menos vamos a intentar profundizar al respecto. Y luego cada uno de ustedes colóquenlo donde
donde les resuene mejor. Fijaros que el código numérico de ADN es 1414. Es muy curioso ver que es como un receptor dentro de un diseño, pero es ese primer 14 que está ligado con la A, con el 1, con el receptor más básico, más vinculado con lo físico, con la memoria genética. Este primer 14 estaría vinculado con el pasado, con una memoria genética que tiene que ver con el pasado. Eso sería la A y la D, pero la N, situada a la derecha, ese sería el siguiente 14, y este 14 de la N sería la otra parte de la ecuación o la otra parte de este diseño, que es un diseño que se enlaza, porque el ADN es una secuencia enlazada de elementos conocidos como nucleótidos y están enlazados. Pues este segundo 14 sería como una secuencia que estaría vinculada más bien a un potencial de diseño, porque vendría del futuro. Es decir, que esta secuencia de ADN realmente sí tiene una base estable que se la da el primer código 14, porque esa estabilidad que nos permite seguir teniendo el aspecto físico que tenemos y no desintegrarnos en un mar de posibilidades. Si ese primer 14, esa memoria celular del pasado, de todo lo que he sido, han sido mis ancestros y ha sido la humanidad como especie, toda esa experiencia pasada es lo que me configura y me da estabilidad en el presente, pero no es un circuito cerrado. Ese segundo 14 vendría a ser un receptor S1, un receptor para un diseño, pero un diseño que más bien vendría a ser una posibilidad de diseño. Es un circuito abierto a nuevas posibilidades y es un circuito que está abierto a la información de ARN, que lo que va a hacer es que va a reconfigurar y actualizar mi propio diseño de ADN. Entonces, ¿de qué va a depender que mi ADN quede estancado siempre en el mismo diseño de humano, o que este humano en este planeta evolucione y mejore su diseño y con ello mejore la especie, ¿no? Vaya evolucionando? Va a depender del código ARN. ¿Y de qué manera podemos interactuar? No es controlar ni tener poder sobre el ADN. Se trata de interactuar con esa base estable que es que es un campo de mi ser tremendamente que está vinculado con lo más pesado, con lo más gravitatorio, con la materia más densa, y es ahí donde tomamos esa estabilidad. Desde esa base, desde esa raíz, es que puedo vincularme en mi realidad y tomar información dentro del contexto, dentro del ambiente, porque como Bruce Lipton ya describió, lo que realmente hace que el ADN responda de una manera u otra es el ambiente y cómo interactúa con el ambiente. No es tanto esa idea tan determinista de que si una cosa está configurada de esta manera se queda siempre así.
no hay nada tan determinado, aunque lo parezca en este mundo 3D, aparentemente tan denso y tan material. Hacia donde vamos, hacia el nuevo paradigma hacia el cual nos dirigimos, empezamos a ver, empezamos a comprender que las cosas, si bien tienen una estructura sólida, a un nivel profundo, a un nivel cuántico, a un nivel atómico y a un nivel iónico, no son estructuras tan sólidas. Lo molecular está vinculado obviamente con lo atómico, con lo subatómico, con ese aspecto que también está incluido dentro de lo molecular, de la materia. Quiero decir que en la medida en que soy capaz de comunicarme con todos estos distintos, con todas estas distintas escalas, es que la nueva información contenida en el ambiente, podemos llamarlo ARN, y cómo yo procese esa información es que mi ADN va a reconfigurarse y va a darle un nuevo propósito al individuo portador de ese ADN. Es decir, que con todo lo que está pasando, si empezamos a verlo como que es nueva información, son nuevos códigos de información, somos capaces de aprovechar esta nueva información con todo esto que está pasando, con todo lo que me está provocando, si soy capaz de darle nuevas lecturas desde nuevos enfoques, voy a tener nuevas perspectivas y con eso lo que estamos generando es conciencia nueva. Y nuestra conciencia, cada vez que nuestra conciencia se expande a través de leer la mente limitada, nuestra mente limitada, y hace el proceso desde esa conciencia de permitir el proceso, nuestra mente limitada se expande un poco más, está menos limitada. Y este es el proceso que va a transformar tu ADN. Se van a modificar los enlaces estructurales de tu propia cadena de ADN. Y esta tecnología es inhackeable. Esto no se puede manipular. Porque todo aquello que modifiquemos desde la tecnología de la conciencia no puede ser alterado por ninguna tecnología ni médica ni tecnológica. Porque en estos campos escalares que yo soy capaz de manejar a través de mi conciencia, la tecnología material no alcanza, no tiene acceso a estas escalas simplemente por incompatibilidad de frecuencias, y por incompatibilidad dimensional. Estas tecnologías que se nos está obligando a aceptar en nuestro cuerpo están desarrolladas desde una lógica muy lineal que no alcanza a las escalas multidimensionales que sí el humano, que se hace responsable y elige tomar conciencia de todo su proceso en cualquier ámbito y situación, digo, estas tecnologías que responden a lógicas tan lineales y planas no pueden tener acceso a estos planos que se les escapa totalmente. Quiero decir con todo esto que realmente el humano, cuando elige conectarse con todo el potencial para el cual fue concebido desde el origen, se vuelve en el dueño de su propio ADN, de su propia
que va a empezar a responder de una manera y en una dinámica escalar. Escalar quiere decir que va a empezar a funcionar de tal manera que no va a poder evitar el incremento en todos sus aspectos. Cuando digo incremento, estoy hablando de que hay como una expansión, una evolución, siempre en sentido hacia una versión mejorada de humano. Así que creo que es una muy buena noticia con todo lo que está pasando, darnos cuenta, empezar a comprender que solo necesitamos tomar responsabilidad en nuestro plano de la realidad, asumiendo ese diseño humano que somos, y estamos en un año de asumir todo lo que haya que asumir. Es muy importante que tengamos esa disponibilidad, porque desde ahí podemos aspirar desde la propia realidad a mejores diseños que den finalidad y propósito a nuestro futuro. Pero eso lo hacemos ahora, aquí, en el presente.